Hernán Carrasco, candidato a alcalde por San Salvador Este de Cambio Democrático. Bien, Hernán, bienvenido a elsalvador.com. Primero contanos cómo ha sido tu jornada en estas horas de domingo, 3 de marzo. Bueno, la verdad que comenzamos muy tempranito, fuimos a ejercer el voto porque teníamos después visita en medios, pero también alcanzamos a visitar algunos centros de votación de San Salvador Este y a constatar cómo estaba el movimiento en las primeras horas. Ya después nos confirmaron que a medida que se acercaba el mediodía, pues ya empezó a llegar un poquito más de gente. Creo que está dentro de los rangos, ¿no?, que se esperaban a esta votación, que siempre son un poco menores a la de presidente y diputados. Y ahí, de un medio a otro, platicando, conociendo o dando a conocer lo que sí podemos hablar todavía, porque estamos en silencio electoral y el llamado al voto y las propuestas específicas, pues obviamente eso no lo podemos hacer, pero hemos estado platicando sobre todos estos temas, ¿no?, que envuelven a esta elección. Ahora, Hernán, de cara a tu trabajo electoral en San Salvador Este, bueno, tú has denunciado públicamente que ha habido destrucción de material electoral. Quisiera que profundizaras un poco sobre ello. Mira, 2 semanas antes aproximadamente del cierre de la campaña, nos encontramos una madrugada con ya videos, fotos de la destrucción de alrededor de 27 entre mupis y vallas publicitarias. Y arrancadas completamente con una hazaña tremenda y todo, pues ya eso también nos dio otra indicación más que nosotros íbamos por el camino correcto y de que había un poco de desesperación, porque al único candidato que le ocurrió eso fue Hernán Carrasco, a Cambio Democrático, y de hecho, una vez inicia el silencio electoral, empiezan a arrancar toda la publicidad, la que estaba todavía, de Hernán Carrasco, y no tocan la de los demás candidatos. Entonces eso termina de confirmar pues el temor que estaban teniendo algunos candidatos. Ahora, tú sí has sido como bien puntual en que se trata de una medida pues que está relacionada directamente con el candidato Chicas. Claro. ¿Hay pruebas de ello? Mira, nosotros tenemos audios, tenemos videos, vehículos de una de las alcaldías que se ocupó para esto, audios de trabajadores que en determinado momento los quisieron obligar a formar parte de esta brigada, como ellos le llamaron, de destrucción de la propaganda de Cambio Democrático. Y todo eso pues lo fuimos relacionando. Además, te das cuenta que la demás propaganda está intacta, ¿no? Entonces ahí vas atando y bueno, todo cae por su propio peso, ¿no? Eso es lo que nos fuimos dando cuenta. Y digamos, teniendo estas pruebas, estos audios que mencionas, ¿se han acercado a alguna autoridad, ya sea electoral o fiscal? Claro, nosotros esa semana incluso hicimos una conferencia de prensa para dar a conocer que ese iba a ser nuestro siguiente paso, dar a conocer esta situación. Mira, al final es lamentable porque son prácticas que yo creo que ya habían quedado en el pasado, prácticas que obviamente no deberían ocurrir en una elección. Yo creo que todos los candidatos tienen el mismo derecho de presentar sus propuestas, de hacerse publicidad, que la gente los conozca, los identifique, para que sea justamente el ciudadano el que al final termine tomando la decisión. Pero bueno, prácticas que al final de cuentas se le vuelven en contra porque la gente se indignó cuando ocurrió esto. Obviamente el ataque fue directo y eso la gente lo tomó, se puede decir hasta como de manera personal, porque nosotros veníamos durante toda nuestra campaña haciendo que la voz de los ciudadanos se notaran y que se dejara sentir el malestar de ellos y todos los problemas que tienen sin resolver. Hernán, bueno, esta campaña ha sido un poco atípica, diría yo, no solo en San Salvador Este, sino a nivel nacional, en el sentido que no hemos visto tanta publicidad electoral, tanta propaganda electoral, ni en radio, ni en televisión, ni tantos mupis, sino que ha sido una campaña, diría yo, de bajo volumen, claro, propagandístico. Pero en el caso de Hernán Carrasco, como figura candidato de Cambio Democrático, bueno, visitamos territorio y sí vimos, ¿no? Un par de mupis, como mencionabas, carteles y demás.
un poco de cara a transparencia, ¿cómo has hecho para fondear tu campaña? Porque sí fue notorio que sí aparecía tu rostro en varios sectores de San Salvador Este y otros candidatos no tanto. ¿Cómo? Claro, yo te voy a ser franco, lo que pasa es que quizás eso es lo más notorio y nosotros nos guiamos por eso, pero nosotros no hicimos publicidad ni en radio, en ninguna radio, no pagamos publicidad en televisión y nos enfocamos más que nada en que los recursos que fuéramos consiguiendo, enfocarlos directamente a dejar algún legado dentro de estas comunidades, colonias de San Salvador Este. Pero en la medida que íbamos recorriendo, en la medida que nuestras redes también eran seguidas y fue aumentando el número de seguidores y todo eso, también los empresarios de la zona se empezaron a acercar y por ahí nos ofrecieron, no dinero, pero colaborarnos con actividades puntuales y es así como también logramos llevarle a la gente muchas situaciones como la iluminación de algunas canchas que estaban completamente abandonadas, el arreglar un parque para los niños, el arreglar una casa comunal que estaba completamente destruida, el poner luces en algunas calles, por ejemplo Ilopango, donde ya tenían años de estar pidiendo iluminación y y la alcaldía no brillaba por su ausencia. Entonces creo que al final fue eso, y ahí está todo el apoyo de empresarios que se fueron sumando porque creyeron en el proyecto y porque creen en la figura de Hernán Carrasco como alguien que puede llegar a hacer las cosas con transparencia y mejor. Hernán, San Salvador Este es un compendio de situaciones difíciles de administrar, vamos a decirlo ligeramente, ¿no? En medio de este camino, una alcaldesa encarcelada, señalamientos de arbitrariedades en despidos de empleados municipales, faltas millonarias de plata, ¿no? O sea, visos de corrupción. Tú buscaste ser diputado de la República con otro partido, ¿no? Ahora alcalde. ¿Por qué meterse en política viniendo del mundo del periodismo deportivo y del comentario deportivo? ¿Por qué ese cambio buscando primero una diputación y luego una alcaldía así de complicada, ¿no? Que no es celofán, sino que es una alcaldía brava? ¿Por qué, Hernán? Bueno, yo creo que tú vas a ser uno de los que más me va a entender, porque esto nace de mi padre. Mi padre, tú lo conociste y sabes la obra que él hizo aquí en El Salvador. Y él, cuando se encontraba ante problemas, ante situaciones, como cuando él llegó acá a El Salvador, que no había una asociación de entrenadores, no existía el curso de entrenadores, no existía la idea de las casas club, de la buena alimentación y del pago a los futbolistas como profesionales, algo que con el tiempo se fue disipando y volvimos quizás a aquellos comienzos, pero en ese tiempo él se encontró sin nada de eso. Y él fue el encargado de ir dándole forma a eso. Creó la asociación de entrenadores con otro grupo también de visionarios, empezó a hacer los cursos de entrenador, creó la Casa Club de Alianza después de Atlético Marte, hasta cultivaban dentro de la Casa Club para que los mismos jugadores tuvieran su alimentación sana y todo. Entonces, él siempre me decía, cuando a ti no te parezcan las cosas o creas que hay que cambiarlas, sí, está bien quejarse, pero también es bueno convertirte en alguien que provoque que esos cambios lleguen. Y es justamente por qué es que yo ingreso a la política y por qué es que me animo. Nosotros como Cambio Democrático veníamos trabajando en la zona de San Salvador Este ya desde hace tiempo. No los meses de campaña, sino que ya desde hace un buen rato. Y ahí justamente nos dábamos cuenta de los problemas que tienen. Pero no problemas dados por la administración de las alcaldías, sino que por la falta de administración adecuada, por la falta de voluntad de las autoridades de querer mejorar esta situación. Y entonces la gente se encontró desamparada, no solamente en los últimos 3 años, los últimos 3 años quizás fue más evidente, pero y esto viene de décadas pasadas. Entonces cuando te encuentras con todo eso y cuando siempre ha existido ese deseo de cambiar las cosas que no están bien, pues obviamente nos tiramos de cabeza a este proyecto, confiábamos en el proyecto y salió un proyecto muy bonito que la gente también lo fue aceptando. Hernán,
Hernán, tú también has mencionado públicamente que bueno, tu postura en cuanto al presidente Bukele es apoyarle, lo consideras una figura que cuenta con tu respaldo político. Claro. ¿Por qué, si existe esa línea, no buscaste enrolarte en nuevas ideas, sino que buscaste cambio democrático como vehículo político? Bueno, porque Cambio Democrático, antes de, en este nuevo intento, cuando yo salgo de Vamos, que ya también he manifestado las razones del por qué salgo de Vamos, porque no estaba conforme con esa oposición tóxica de decirle a todo no, de atacar todo lo que venga del gobierno. Cuando salgo de Vamos, pues mi intención en alguna manera era seguir en la política, pero tampoco, pues no tenía previsto hacerlo de forma tan rápida. Entonces el primer llamado fue de Cambio Democrático y me gustó mucho el proyecto, lo que venían haciendo, y empezamos a trabajar, y en ese periodo también me empiezo a encontrar con gente muy valiosa, con políticos jóvenes que también quieren llegar a hacer una verdadera transformación en El Salvador, y que quieren también provocar esa gobernabilidad que necesita todo presidente, todo gabinete. Ahora, para cerrar, Hernán, bueno, ahorita ya solo quedan, cuando hacemos esta entrevista, pocas horas, 1 hora para el cierre de las urnas, pero bueno, esto es un azar electoral, ¿no? O sea, vos has hecho tu trabajo, la gente al final tiene su decisión de cara a las urnas. Si no se da que Hernán Carrasco es alcalde de San Salvador Este, ¿vas a continuar en política? Bueno, seguimos como concejales si no llegáramos a ser alcalde. Y estaremos trabajando y tratar de gestionar de la manera mejor posible desde nuestro cargo, desde el cargo de concejal, si es que eso se llega a dar, aunque pues yo creo que lo más seguro es que vamos a ser el nuevo alcalde de San Salvador Este, el primer alcalde de San Salvador Este, pero si no se da, vamos a seguir colaborando y tratar de justamente crear un ambiente de gobernabilidad, pero sobre todo de entregar una mejor calidad de vida a todos los habitantes de San Salvador Este.